Hola a todos, bienvenidos a este blog de lecturas de abril en el que planeo leer muchas cosas. Por lo general, yo dedico el mes de abril a la literatura infantil, que me encanta y aprovecho este mes para que sea exclusivo para ella. Pero este mes quiero como apegarme a otras cosas que se celebran, que son muchas. El Día de la Tierra, el Día del Idioma, el Día del Libro, el Día del Niño. Y pues busqué algunas lecturas que fueran acordes a esto. La primera que tengo por aquí es La casa en Horder Hill de Mickey Leach y Kelly Knight. En este libro conocemos a Hedy y a Spencer, que son dos hermanitos que se tienen que quedar en la casa de su abuelo, que es un ex mago, porque pues sus papás son unos arqueólogos y se van a ir a una excavación. Pero mientras están en esta casa, que es súper misteriosa, que está llena de un montón de cosas que acumula su abuelo y que no pueden tocar, y lo más importante que van a hacer es que van a tratar de encontrar a su abuela que está perdida, ya que una vez un truco de magia le salió mal al abuelo. Mi siguiente lectura, alineada como con la naturaleza, es El niño naturalista de Joaquín Antonio Uribe. Esta es una colección de ensayos que publicó Palabras Rodantes. De los primeros títulos, creo que ese es el título 18. Y miren cómo era la edición antes, así y por acá. Y hasta traía una bitácora atrás porque se supone que el libro había que devolverlo. Y traía como la fecha y para hacer los comentarios. Joaquín Antonio Uribe fue un maestro que nació en Sonsón en 1858 y murió en Medellín en 1935. Y él estudió en una normal y cuando se graduaban, ya podían incluso dirigir una escuela y esto fue lo que él se dedicó, aunque se vio varias veces obstaculizado por las guerras. Algunas de sus escuelas cerraron, él tuvo que ir a la guerra, pero uno de sus más grandes intereses fue la historia natural. Entonces aquí se dedicó a hacer un compendio de animales y plantas dedicado especialmente para los niños. Sus publicaciones giraron en torno a toda la historia natural y la flora y la fauna y la geografía de Antioquia y también tenía un periódico aquí. Dirigió el Japiro, el primer periódico literario de Sonsón. Y también escribió en un periódico una sección semanal que era para los niños que se llamaba La Hojita. Y sí, en este libro, por ejemplo, empezamos en orden alfabético y tenemos a la abeja. Y dura solo una hojita acá, lo que nos dice de la abeja, y hay una ilustración. Aquí en esta hojita él nos cuenta todo lo que se sabe como del animal o de la planta y datos curiosos, historia, aunque él nos trata de contar todo esto de la naturaleza y todas las cosas científicas, a veces ahí mete algunos sermoncitos, algunas enseñanzas, algunos consejos y logró pues como hacerlo acoplando todo como a la sabiduría y a la cultura del momento. Aquí la dedicatoria dice que es a los niños y dice, para vosotros, niños colombianos, escribo porque os amo cordialmente y quiero entrar en la tumba con el dulce recuerdo de que las últimas semillas que sembré al terminar mi vida de maestro cayeron en los cerebritos vírgenes de quienes las harán germinar y crecer porque son inteligentes y buenos. ¡Qué ternurita! Y el último libro que escogí, todos estos son préstamos de biblioteca, fue porque lo vi así exhibido y me llamó mucho la atención la portada, me pareció muy bonita y se llama La última correría de Mutis. Yo cuando lo cogí aquí pensé que era un libro de historia, pero luego el libro no tiene prólogo, no tiene como agradecimientos o epílogos, entonces en verdad no entendía qué era esto. Y acá sí nos hablan un poquito del autor, que es Gonzalo España, y es alguien que nació en Bucaramanga en 1945 y se ha dedicado más que todo a escribir novela histórica. Entonces yo pienso que eso es una novela histórica, pero buscando más decía que era como un relato fantástico, algo especial para leer en familia. Entonces me quedé súper perdida. Pero con ese traté de apuntar a las lenguas, al idioma español, que es el que se celebra también este mes. Entonces vamos a ver, aunque en verdad más que ser importante aquí el español son las lenguas indígenas. Aquí dice que acompañaremos a Mutis a emprender un viaje hacia lo desconocido para tratar de encontrar algo increíble, un lugar mágico donde viven las lenguas que ya nadie habla. Y también por acá habían otros títulos del autor que me llamaron la atención. Tiene relatos de la conquista de América, Galería de Piratas y Bandidos de América, otro libro sobre Humboldt que se llama Humboldt, el muchacho de la Cruz del Sur, otro de Mutis que se llama Mutis, el sabio de la vacuna, y así. Entonces, sí,
me llamó mucho la atención, entonces vamos a ver cómo me va con esto. Y ya también terminé un audiolibro de Isadora Moon, que no me puede faltar. Esta vez me presté en Libby el libro de Isadora Moon se va de excursión y lo puse así duro en la sala para que todos lo escucháramos. Dura 45 minutos, pero son unos libros tan divertidos, a mí me encanta como toda la personalidad de la mamá, que es así súper hippie, un nada, y del papá, que es un vampiro y que está así súper bien puesto y siempre es súper vanidoso y todos los días se peina súper bien y se baña como durante 2 horas y entonces me gusta mucho cómo conviven todas estas personalidades. E Isadora, que es una niña que está ahí aprendiendo y está ahí como en la mitad de los dos. Y me gusta también que es un libro que tiene mucho humor y lo logra ser gracioso. Entonces, súper fan de estos libros de Isadora. Y ahí voy lentamente escuchándolos porque en Libby tienen para prestar 7 audiolibros de esta serie, que ya está bastante grande porque están los de Isadora, están los de Mirabella, que es como una prima de Isadora, y los de otra amiguita Sirena, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Esmeralda. Entonces, si todos tienen como este tono tan divertido y de niños y de fantasía, es algo que he disfrutado mucho y que quiero seguir leyendo. Y bueno, hasta aquí mi selección de libros para este mes tan variado. Terminé 2 libros. El primero es El Camino de los Reyes Magos y este es un libro que veníamos leyendo con el bebé hacía como 2 meses más o menos y lo veníamos leyendo poquito a poquito por las noches. Él ya tenía la rutina muy establecida y él solito iba por el libro, pero últimamente no. Y no nos dejaba leer. Ahí mismo cuando empezábamos a leer nos quitaba el libro y empezaba él a ver los dibujos y a jugar con el libro. Entonces se nos retrasó mucho su lectura, pero fue un libro que me gustó la idea y es que alguien, esta autora Estefanía Lepera, se imaginó todo lo que fue la travesía de los Reyes Magos en su viaje desde Oriente hasta llegar a Belén a conocer al niño Jesús. Entonces no es un libro como correcto históricamente, pero como literatura y como imaginación me pareció una idea muy bonita. Y en su viaje, que se hace al parecer muy largo, van visitando distintos lugares y conociendo distintas personas y de cada uno de esos lugares se traen como algo. Entonces a veces se traen semillitas, a veces se traen una cesta, unos dulces y van cogiendo muchas cosas adicionales al incienso, el oro y el oro, al incienso, el oro y la mirra que llevaban originalmente. Y entonces ya cuando llegan donde el niño Jesús, llegan con un paquete de muchas cosas y muchos regalos que simbolizan generosidad, amistad, trabajo en equipo y otro montón de cosas. Al final termina siendo un cuento muy bonito en el que se ven todos estos valores reflejados. Y pues sí, me parece que fue una buena idea este libro. Lo había comprado en la feria del libro hacía como 4 años y por fin lo pude leer. El otro libro que terminé fue mi préstamo de la biblioteca, La casa en Horder Hill. Y bueno, ¿qué les digo? Este libro me decepcionó. Yo ya sabía que me estaba decepcionando incluso antes de la mitad, pero lo seguí leyendo porque quería averiguar qué era lo que me estaba molestando, qué era lo que me parecía malo y problemático en este libro. Y creo que es porque pecaron en dar demasiadas descripciones y creo que eso me ha pasado mucho con los libros infantiles que me decepcionan. Describen demasiado y tanto que algunas descripciones se vuelven contradictorias. Yo es como que, pero no me dijiste que está haciendo mucho frío y ahora me estás diciendo que está colorado y que no sé qué y cosas así.
se vuelve contradictorio y también tienen muchos diálogos que son completamente inaportantes. Este libro es larguísimo, tiene más de 400 páginas y creo que le hubieran podido sobrar unas 100 por lo que les dije anteriormente. Entonces, estoy tratando de entender qué es lo que no funciona en los libros infantiles y tratando de encontrar los que sí. De todas formas, lo leí súper rápido porque la letra es muy grande, el interlineado también, pero no. Y lo peor de todo es que tiene una segunda parte. Aunque se resolvió el problema principal acá, pues al final con el epílogo volvieron a abrir todo. Estas portadas de Planeta Junior siempre me llaman tanto la atención, las ilustraciones, todo me gusta, se ve misterioso, pero no, he encontrado varias decepciones. Uno que sí lo hace bien es Robot Salvaje y nunca me voy a cansar de recomendar ese libro. Así que creo que el problema va más como por los misterios, porque ya he leído varios misterios infantiles y me han decepcionado. A veces el misterio simplemente es no decirte las cosas, pero no hay un trasfondo, no te explican más o menos como por qué se creó eso, por qué se creó ese problema, qué hace ese ser extraño ahí. No, yo sé que los autores pueden decidir no contarte cosas, pero se vuelve molesto y no hay contexto, las historias se sienten incompletas eh, y muy redundantes y con mucho relleno. Lo único que me gusta de esto es que tenía este cliché de la familia encontrada, de volver a reunir a la familia, y eso me gusta mucho, pero eh, nada más, nada más. Y yo voy por la mitad de este libro, La última correría del sabio Mutis, y me está gustando, se lee súper rápido, los capítulos son como de 2 hojitas y ya este libro como que me hace acordar cuando nos mandaban a leer cosas sociales o en lengua castellana del colegio, no sé, me trae como esos recuerdos. Y acá ya pues por fin más o menos sé qué es lo que está pasando. Y es que estaban en la expedición botánica cuando llega un encargo de España, y es que se habían aliado con Rusia para resistir a Francia, y entre todas las cosas que estaban haciendo como una super, hiper, mega enciclopedia. Y allí estaban recopilando las lenguas de América. Y ya tenían muchas, pero mandaron a pedir 5 que faltaban, que son las de los indígenas. Espérense, yo ya les digo. Y son los andaquíes, los habitaques, los amucas, los páparos y los abacares. Y el problema era que pues los estaban acosando mucho, decían que esto era súper importante para la alianza con Rusia y que de esto dependían un montón de cosas, pero a esas tribus ya las habían extinguido en todo el proceso de colonización y entonces no había quien hablara esas lenguas. Y pues el sabio Mutis era amigo de un inca que se llama Tancredo y él cede a ayudarle con toda esta nueva expedición, con la última correría que hizo para ayudarle a encontrar un lugar en el que él sabe que estaban todas las lenguas que habían existido. Entonces apenas empezaron y se les acaba de unir un niño que está desamparado e insiste en irse con ellos a su expedición. Entonces, bueno, aquí apenas empezó la expedición y pues me está pareciendo muy entretenido y sobre todo muy rápido de leer. Terminé 2 libritos. El primero fue La última correría de Mutis. Es un libro que se lee supremamente rápido porque la letra era enorme y los capítulos son muy corticos. Y este libro lo que nos narra es el viaje de Mutis con su amigo el indio Tancredo y este niño Ferlosio que los acompaña a buscar las 5 lenguas perdidas. Él decide ir porque pues
tiene como mucho sentido patriótico y sabe que de esto depende como la supervivencia de su país España y el equilibrio que había aquí con las colonias y todo esto. Entonces decide emprender este viaje sabiendo que probablemente es el último viaje de su vida. Entonces vemos ya el carácter ya formado de Mutis, un hombre viejo, observador, pero también lo vemos contrastado con esta vitalidad y esta sabiduría del indio, que incluso habían cosas que Mutis no sabía, pero el indio sí sabía. Para mi gusto fue demasiado fantástico, o sea, no es una novela tan histórica rigurosamente, sino que hay muchas cosas que ellos se van encontrando, árboles, animales, y cosas que no tienen explicación, las cosas pasan ahí porque sí, pero sí es interesante que abre la puerta a buscar esta última tarea que hizo Mutis, que él es muy conocido por la expedición botánica, pero no por esta parte de las lenguas. Me sorprendió mucho cuando por fin llegaron al lugar en el que habitaban todas estas lenguas. Me gustó la idea, me pareció muy bonito y nos lo pintan como un lugar hermosísimo. Y aunque también estaba cargado de un montón de fantasía que no tenía explicación, la idea de ese lugar me pareció muy bonita. Y bueno, ese fue mi libro elegido para el Día del Idioma. Colombia tiene oficialmente más de 60 lenguas y creo que es una bonita manera de celebrarlo leyendo un libro así. Mi otra lectura fue El niño naturalista, animales y plantas simbólicas, de Joaquín Antonio Uribe. Y bueno, este libro fue la ñoñada máxima del mes. Resulta que este es uno de estos libros de palabras rodantes, que son los libros gratis que da Confama y el Metro. Entonces, es un libro muy viejo que ya no se consigue y tampoco está digitalizado como están ahora los libros que ustedes los pueden encontrar ahí en la página de Confama. Entonces, me gustó tanto ese libro y estoy sufriendo tanto porque no puedo encontrarlo por ninguna parte. Y ya les había contado de qué trataba este libro y pues me gustó mucho, se lee también muy rápido y es como el preámbulo para un diario natural. Y lo que más me gusta es que era dedicado a niños. Pues por la época fue un libro muy simple, a blanco y negro. La escritura a veces se siente súper adulta, excepto por la parte en la que él les da como algún consejo, alguna enseñanza, pero yo me imagino ese libro publicado otra vez ahora a todo color, con esas imágenes que hay de los animales, de las plantas, y sería un diario natural hermosísimo, entonces la idea me gustó mucho. Y pues también yo tengo muchas planticas por ahí, cositas prensadas. Cada que sacan a caminar a mi bebé, él trae una matica, una hojita, una florecita, cositas que se encuentran. Entonces tenemos mucho material como para un diario natural. La idea que transmite y el consejo que da varias veces de observar el entorno, de percibirlo, de conocer algunas plantas que pueden ser útiles y todo esto es muy bonito. Y puede ser un proyecto muy bonito empezar una especie de diario natural o algo así con el bebé. Y para la ñoñada máxima, resulta que este hombre sembró en 1930, creo, una secuoya en Sonsón. Esa secuoya todavía está, sobrevivió incluso a un rayo. Y mis suegros cuando fueron de viaje allá a su tierra natal, me trajeron una hojita de la secuoya y fue la ñoñada máxima. Yo no me acordaba, mi suegro fue el que me recordó que él era el que había sembrado esa secuoya y pues ya quedé más obsesionada todavía. Ese es el nombre también que tiene el Jardín Botánico de acá de Medellín. Entonces, bueno, hay mucha ñoñada ahí de la que me gusta para seguir explorando cositas. Terminé unos libros más. El primero fue Pipi, Calzas Largas, y la verdad no me gustó para nada. Tenía muchas ganas de saber de qué trataba ese libro porque lo había visto por ahí. Me daba la impresión de que tenía unos parecidos con Ana de las Tejas Verdes, pero la verdad no. Cuando uno lo lee, es una niña muy rebelde, tiene demasiada fuerza por alguna extraña razón. La imaginación es tan grande que se vuelve absurdo. Entonces llegó un punto en el que yo ya no me aguantaba más. Todas las ocurrencias de Pipi ya me parecían tontas, no tenían sentido, no tenían propósito y pasaban porque sí. Entonces, bueno, la autora es una autora que se ganó el premio Hans Christian Andersen
que es como el Nobel de Literatura Infantil. Ese es un libro sueco que fue publicado gracias a un premio que la autora se ganó en el 45 y desde allí pues fue traducido a muchos idiomas y hasta le hicieron una serie. Entonces sí es un libro como muy famoso, pero la verdad no me gustó, aunque el trabajo del audiolibro sí estuvo muy bien, la narradora hacía todas las voces, todo el drama, pero pues no fue para mí. El siguiente que leí fue El vampiro sediento y este, como pueden ver, es un libro de Scooby-Doo. Acá está por detrás. Es una adaptación que hacen de los capítulos, pero también fue un libro demasiado sencillo, fue muy corto. Entiendo que el autor es un experto, ya tiene mucha experiencia adaptando capítulos, ya ha hecho como 40 libros de estos y ha adaptado también Bob Esponja y otras que no me acuerdo. Entonces, hace un gran trabajo al adaptarlos porque también uno tiene que simplificar mucho el capítulo, pero me pareció muy predecible desde el principio y yo no crecí viendo Scooby-Doo, entonces para mí tampoco fue algo muy sentimental haber leído este. Estos los compramos en un outlet de libros, más que todo pensando en nuestro hijo, pero yo quería también curiosearlo, saber qué tal. Lo que sí está muy bonito es la presentación. El libro está súper bonito, aquí con las solapas, tienen los personajes, cada hoja prácticamente tiene una ilustración, tiene la margen, entonces la presentación sí es muy bonita y tiene estas hojas en las que involucran a los niños para que piensen en los sospechosos, en los lugares, en lo que ha pasado. Y por acá atrás tiene también como para que tomen notas, su cuaderno de detectives. Y creo que podría entretener bastante a un niño. Aquí dice que es a partir de 7 años. Y el último libro que terminé ayer, este libro se puede leer de una sentada, la verdad, pero yo me lo leí en dos. Y es Ada Lovelace descifra el código. Qué libro tan hermoso, tanto la presentación, que es súper bonita, las ilustraciones, los capítulos, como lo que tiene adentro. Acá nos cuentan la historia de Ada Lovelace, que ella creó como el primer programa de computadora. Sabía que las máquinas podían ser programadas para hacer cosas y que en el futuro, fue muy visionaria, podían crear cosas aparte de hacer cuentas, que era para lo que las usaban en ese entonces. Pero ella tenía esta visión de que estas máquinas calculadoras podían trabajar con cualquier pieza de información, con música, con imágenes y podían crear cosas. Entonces, básicamente ella se imaginó el futuro con los computadores, con los celulares, con todos los dispositivos con los que creamos y calculamos cosas hoy, pero ella nunca pudo ver esto. Y me encantó este libro que nos hablan desde su infancia, que era una infancia muy solitaria, nos cuentan sobre sus institutrices y toda la imaginación que ella tenía, le encantaban los cuentos de hadas. También nos habla como del peso que conllevaba al ser la hija de Lord Byron, que era el poeta muy famoso de la época, y cómo ella lo veía y la relación con su madre que era tan estricta. Y luego más adelante, como cuando ya él estaban presionando para buscar esposo y ella sentía como que nadie la entendía, nadie estaba como en su mundo. Me encanta que este libro tan sencillo para niños resulta tan inspirador también para adultos. Ay, lo tuve al revés todo el tiempo. Me pareció súper inmersivo, me sentí ahí con Ada viéndola en su casa, en sus clases, luego inventando cosas, haciendo cuentas, luego ya cuando era una mujer grande. Amé esa lectura, un libro muy recomendado y quiero seguir leyendo todos los otros de la colección. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo. Chao.